El tema que trataremos el día de hoy es el futuro de los ingleses, y por ingleses me refiero a las diversas variantes que tiene el idioma inglés alrededor del mundo. Esta cuestión fue planteada por David Crystal, el famoso lingüista británico, quien en una conferencia para el British Council dada en el 2013 plantea esta cuestión sobre las distintas variantes del inglés y su posible futuro. El académico inglés plantea durante la plática que estas cuestiones se vienen dando desde principios del siglo XXI, ya que el inglés se proyectaba para ser una lengua mundial. El británico menciona que cuando un país decide adoptar el idioma inglés, entonces lo adapta a la forma en cómo ese país decide utilizarlo, pues después de todo, dice David Crystal, el idioma es para lo que queramos hablar. El inglés que se plantea usar para cualquier país tiene que reflejar el interés local, la historia y las cosas que suceden cotidianamente en la sociedad donde se emplea, por lo que cada variante del inglés que se adopta en diferentes partes del mundo hace un uso único de la lengua inglesa para moldearlo y hacerlo propio en la dirección por la cual nunca se había recorrido. Como ejemplo está el inglés americano, el cual comenzó a principios del siglo XVII con los primeros colonos en el estado de Virginia. David Crystal menciona que para que una nueva variante del inglés empiece a crecer no se necesitan años, sino semanas. Esto lo justifica al mencionar que esos primeros colonos ingleses empezaron a hablar sobre lo que les rodeaba, por lo que sus primeras descripciones de la naturaleza y la cultura indígena de ese momento los llevó a crear nuevo vocabulario como moccasins, wigwam y skunk. Todos los países actualmente que tienen el inglés, ya sea como primera lengua, lengua oficial o lengua privilegiada para aprenderse, han estado construyendo su propia versión del inglés. La forma en cómo se expresa esta adaptación se da principalmente en el vocabulario. Como ejemplo de ello se menciona el Diccionario de Inglés de Sudáfrica, donde tiene alrededor de 10.000 entradas que pertenecen exclusivamente al léxico que se usa en ese país. Una palabra tan sencilla como la que designa al semáforo o traffic light, como se le conoce en Estados Unidos e Inglaterra, en este país se le conoce oficialmente como robot. David Crystal explica que cuando llega el inglés a cierta zona geográfica, le empieza a llegar préstamos lingüísticos de las lenguas que se usan en la zona. La ironía surge cuando un extranjero visita esa región y no entiende ese inglés, aun cuando ésta sea su lengua madre. Esto lo tiene muy claro el autor de Internet Linguistics al afirmar que en todos los lugares donde se usa el inglés se da una transformación del mismo. Se pueden usar expresiones que en referencia a un extranjero no lo pueda comprender. Este mismo extranjero podrá entender la pronunciación, el vocabulario y la sintaxis, sin embargo no comprenderá el contexto en el que se hace tal expresión. Esto vendría a dar la aparición de idioms locales. En nuestra situación particular con el inglés y el español, podemos decir que contamos con el Spanglish, el cual viene siendo una mezcla del inglés del sur de Estados Unidos con el español del norte de México. Pero decir eso sería simplificarlo. Actualmente ese Spanglish cuenta con variantes propias, como el Spanglish que se da con el inglés de Nueva York y el español de Puerto Rico, o el Spanglish propio que surge del inglés de Florida y el español de Cuba. México tiene también su propio inglés, el cual surge con el contacto diario que hay entre los estados fronterizos con el vecino del norte y cómo lo manejan a su propia conveniencia. Un ejemplo de nuestro inglés está cuando Diego Luna llevó intencionalmente el inglés mexicano a las galaxias lejanas y quedó registrado en la película de Star Wars Rogue One. Esto por lo menos se ve reflejado en su acento mexicano durante todo el filme, una clara muestra de cómo se concibe este inglés propio de México. El inglés mexicano está en constante transformación, pues nuestra posición geográfica y nuestros lazos familiares que tenemos con más de 20 millones de mexicanos que habitan en los Estados Unidos hacen que este inglés se adapte a nuestra cultura, pero también a la economía, puesto que el mayor ingreso de nuestro país se da por la constante interacción comercial que tenemos entre los Estados Unidos y Canadá. Aunque lo seguimos viendo como una herramienta para comunicarnos o conseguir mejor empleo, su influencia es más palpable en los estados fronterizos, donde el español se ve infiltrado por decenas de términos que usamos a diario. De la misma forma cruzamos la frontera y ordenamos comida mexicana en restaurantes americanos, pero con nombres en español que incluso los mismos americanos parecen no darse cuenta.